Ahí va. Ya, listo, verás. En México, en Ecuador y en Estados Unidos tenemos la misma distribución de acometidas tanto para la parte doméstica como la parte industrial en términos generales. Ustedes saben que hay una línea de tensión alta, media, baja, ¿cierto? Esta es la línea de tensión baja. Generalmente nosotros aquí en los hogares tenemos solo dos líneas. Y ya en sectores industriales tenemos las tres líneas o los transformadores trifásicos y cosas por el estilo, ¿no? O incluso si tenemos nuestro propio transformador. En México, Ecuador y Estados Unidos, el voltaje de línea de aquí a acá suele ser 220, ¿no es cierto? 220, 220, 220. Y obviamente entre línea 1 y línea 3, 220. Tenemos trifásico, ¿ya? Y el voltaje de fase aquí tenemos 110, que es entre neutro y cualquiera de las líneas. ¿Correcto? Sí. ¿Ya? Cuando necesitamos conectar un equipo de 220 en cualquiera de estos países, lo que suele suceder es que un cliente toma las dos líneas y tiene 220 y obviamente como los equipos siempre tienen tierra, generalmente tienen tierra. En un equipo, llamémoslo así, monofásico, o también puede llamarse bifásico, 220, en estos países se toma dos líneas y la tierra, no se toma el neutro. Sí puede ser posible que se caiga una línea y el equipo se quede trabajando solo con una línea que es de 110 y la referencia de tierra, y obviamente se va a dañar, ¿sí? Ok, esto pasa en Ecuador, en cualquiera de estos países. Cuando son equipos trifásicos, ¿qué pasa? Que sí pueden utilizar las tres líneas y obviamente la tierra, entonces por eso tienen 4 puntos de conexión. Ya aquí todavía también es más importante, si se cae alguna tensión, pues ya marcha. Ahora, ¿qué pasa en Chile y en China? Aquí tenemos otras líneas nominales, ya no es 220 entre línea 1, línea 2, línea 3, aquí tenemos 380 por norma. En China todos tenemos 380, en Chile también de hecho tenemos una máquina y algunos otros países, independientemente de la frecuencia. Eso significa que el voltaje de fase ahora, es 220. Entonces, en China y en Chile, cuando yo quiero colocar un equipo, conectarlo a 220, igual monofásico, bifásico, como lo quieran llamar, porque al final son los dos puntos 220, nada más. En cambio, en estos países, yo tengo que colocar el neutro y cualquiera de las fases. O sea, yo conecto aquí 220 más la tierra en la línea de acá y el neutro. Aquí hay 220, ¿no es cierto? Porque tengo 380 de línea y la tierra. Entonces, el uso del neutro depende del nivel de tensión que yo tenga en el voltaje de línea. En Chile y en China, para 220 siempre utilizo el neutro. En Ecuador, en México, en Estados Unidos, yo no utilizo el neutro para 220, solo utilizo las dos líneas. Ahora bien, ¿qué pasa con las máquinas? Las máquinas por norma están fabricadas con voltaje 380 por una razón. Todos los componentes para las empresas gigantescas es mejor trabajar con una sola línea de voltaje por un tema de optimización de costos meramente. No es que no existen motores trifásicos 220 en China, sí hay, también hay fuentes, pero es mejor estandarizar todo para poder mejorar los costos. Entonces, en esa estandarización, nosotros, ¿qué pasa? Nosotros acá tenemos equipos que son trifásicos 380, ¿no es cierto? Pero también internamente tenemos equipos que son, llamémoslos monofásicos o bifásicos 220, internamente dentro de la máquina, ¿no es cierto? Ahora, si yo estoy en estos países, yo tengo trifásico 220, ¿no es cierto? Sí. 220, 220 y también esta tercera línea 220. Y aquí tengo el neutro que es para 110. Ahora, para yo poder conectar todos estos elementos necesito una etapa y ahí viene el famoso transformador y el estabilizador, ¿no es cierto? Entonces, el transformador lo que hace es recibir esta fase, línea 1, línea 2, línea 3, estas tres líneas y la tierra. Aquí no hace falta conectar el neutro, no hace falta conectar, ¿ya? Entonces, tenemos 220, trifásico 220 y la tierra. De aquí sale, en cambio, lo que necesitamos, trifásico 380,
380, 380, 380. ¿Sí? Aquí sale 380. Entra 220 y sale 380. ¿Ya? La tierra es la misma. Y aquí, de este transformador, sale un nuevo neutro flotante. ¿Qué me permite este neutro? Este neutro me permite tener 220, porque acá internamente yo tengo equipos de 220, por ejemplo, como la computadora, que se conecta a 220, ¿no es cierto? Pero este neutro no lo uso, utilizo el neutro nuevo que salió acá de la línea 380. Entonces, neutro y una fase, 220, neutro y otra fase, 220, neutro y otra fase, 220. Este neutro permanece aquí, la tierra también permanece acá, y este de acá simplemente es un estabilizador. Este no hace ningún cambio en la estructura de pines, porque lo único que hace es eliminar sobrepicos y bajas tensiones. Pero el neutro que utilizo en estas máquinas es el neutro que sale del transformador. Ahora, ¿qué pasa con máquinas de 220? Ya terminamos con estas máquinas. ¿Qué pasa con máquinas de 220 monofásicas o trifásicas que pues no necesitan, monofásicas que no necesitan trifásico? Pues yo tengo aquí una máquina 220, estabilizador, una fase, exacto, solo voy a colocar un estabilizador, sí, y cojo una línea acá, otra línea acá y la tierra. Este neutro ya no lo utilizo, si es que es, ¿no es cierto? Y si es que estoy en China, pues si tengo 380, tengo que colocar el neutro, línea 1 y tierra, ya, porque aquí tengo 220. La tierra siempre está aparte. ¿Quedó claro? Sí. Ya, gracias.